¿Qué tan importante es la Semana Santa en la palabra de Dios? Te voy a dar un poco de contexto para que veamos lo pesado que es los últimos días de Jesucristo según los evangelios. El evangelio según Mateo, que vamos a estar viendo, la Semana Santa comienza en el capítulo 21 de 28. En el evangelio de Mateo hay 28 capítulos, desde que nace Jesús hasta que muere, y hasta el 21 entra Jesús a Jerusalén. Del 21 al 28 es la Semana Santa. Imagínate solamente para poner lo pesado que es esto. En Marcos, en el capítulo 12 de 20. Es decir, que una tercera parte del evangelio termina siendo la semana, los últimos días de Jesús. Y en Juan igual, en Juan el capítulo 11 y todo lo que le resta al evangelio así. Y te digo esto solo porque así de importante son los días que comenzamos como cristianos en esta semana, en preparación. Yo he platicado con algunos hermanos que la Semana Santa quizás es mucho más conocida por algunos otros grupos cristianos, que nos da un poco de pena decir que celebramos la Semana Santa, como para que no nos confundan con alguien más. La Semana Santa es mundialmente conocida por la gente que sigue a Cristo en sus diferentes denominaciones. Y entonces, a partir de hoy, comenzamos a hablar de lo que en muchas profecías comienza a tener sentido, lo que dijo Jesús que iba a suceder. Por muchos años y por mucho tiempo Jesús habló y habló, y en este momento comienzan las cosas a entrelazarse y que la gente comienza a decir, algo está pasando a partir de este momento. Cuando leemos la palabra de Dios, una pregunta que comúnmente nos hacemos es, ¿qué significa este versículo? ¿Cierto? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Hoy te quiero invitar, antes de preguntar qué significa, te quiero invitar a notar, a ver, a observar los detalles de lo que cuenta Mateo. Quizá alguna vez has visto alguna película más de una vez. ¿Y qué pasa la segunda, tercera vez? Notas cosas que no habías visto la primera vez y dices, caray, nunca me he dado cuenta que este personaje hizo esto pasó. La palabra es igual. La palabra, el problema es que como es leída y a la mayoría de hispanos no nos gusta leer, pues no le ponemos el detalle de estar leyendo. Pero te invito esta tarde a notar, a observar este verbo que decimos mucho los hispanos en Texas, a mirar. Aquí la gente dice mira en vez de ver. En México decimos ves y no miras. Es decir, no estás viendo más allá de lo que quieres ver. Entonces te invito a ver, a observar, a mirar y a notar qué es lo que cuenta Mateo en la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Comenzando, dice el capítulo 21, comenzando en el versículo 1. Lo vamos a tener aquí arriba, gracias. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaban a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Ahí mismo encontrarán una burra atada, y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero ¿qué? Que se los devolverá. Y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y entonces Mateo cita el Antiguo Testamento: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Versículo 6, los discípulos fueron e hicieron como había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesucristo. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramos, palmas de los árboles y los esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: ¡Hosana, hijo de David! ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana al Señor Jesús! Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la gente se conmovió. ¿Quién es este?
Este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea, contestaba la gente. Un poco de contexto en lo que estamos leyendo. ¿Cuántos de nosotros habíamos escuchado esta historia antes? ¿Para alguien es algo nuevo? Quizá la mayoría de nosotros, todos los domingos de Ramos, o una vez al año, entendemos esta historia. Y hoy quiero invitarte a que quizá la manera en la que la has pensado que sucede es distante a la manera en que lo cuenta el Evangelio. Como contexto, en el capítulo 20 sucede algo que prepara el contexto de esta historia. El capítulo 20, ¿qué sucede? Jesús va saliendo de Jericó y hay dos hombres ciegos que ven pasar a Jesús y le dicen: Hijo de David, ten piedad de nosotros. Y esa es la primera instancia en que Jesús responde públicamente y dice: yo soy el Hijo de David. Y para el judío común, el Hijo de David es automáticamente el Mesías, el prometido de siglos y siglos de años, que vendría al mundo para salvar a la creación. Y entonces, si no ponemos atención, podríamos pensar que solamente es un milagro, como el que sucedió ahorita con Benjamín cuando tuvo sus lentes y de repente le recobró la vista otra vez. Y sí, Jesús le da la vista a los dos ciegos, pero mucho más allá de eso, eso es el parteaguas para que públicamente Jesús diga: ahora sí, estoy listo para proclamar quién soy y a qué vine. Porque ¿qué pasa? Hasta este punto quiero invitarte hoy a ponerte los zapatos de los discípulos, de los apóstoles. Los apóstoles habían caminado con Jesús cerca de 3 años con él. Habían visto de lo que era capaz. ¿Y qué querían los discípulos? Que Jesús ya anunciara lo que había venido, ¿cierto? Sí, los discípulos sabían: Señor, te hemos visto levantar gente de entre los muertos, te hemos visto caminar por el agua, cuando alimentaste a 5,000, te hemos visto cambiar el agua en vino. Señor, ya, dile a la gente que eres tú el Hijo de Dios, ven y sálvanos de los romanos, empodérate en el trono. Y en ese punto, los discípulos saben que algo está a punto de suceder, porque Jesús públicamente está anunciando que sí es Él, el Mesías, el gran Salvador. Hasta ese punto, Jesús había hecho comentarios raros, como: aún no ha llegado mi hora, la hora del Hijo del Hombre no ha venido. Y los discípulos, seguramente, así como tú y como yo, creían que entendían y no entendían. Y eso que tú y yo estamos de este lado de la cruz. Tú y yo podemos ir a ver antes de la cruz y después de la cruz, y de todos modos no nos entra en la cabeza. Los discípulos estaban antes de la cruz pensando que el rey de los judíos iba a ser el gran rey que los iba a salvar del yugo romano, y estaban listos para que Jesús entrara al trono y dijeran: este sí es el rey. Y este día marca la entrada del rey. La mentalidad de los discípulos no siempre está en línea con la mentalidad de lo que debe de ser según Jesucristo. Igual que nosotros. Lo que nosotros queremos que suceda no siempre es lo que Jesús sabe que debe suceder. Y Jesús, de alguna manera, planea su entrada a Jerusalén. No sé tú, pero yo hasta los últimos días había imaginado que de repente a Jesús se le ocurre entrar a Jerusalén, y entonces va entrando y la gente comienza a salir. Y no es cierto. Hay 6 versículos en este capítulo en donde Mateo nos ayuda a ver que Jesús de alguna manera planea su entrada a Jerusalén. ¿Qué hace con un par de discípulos? ¿Qué les dice que vayan a conseguir? ¿Dos animales? Y Jesús sabe que en esa zona la gente lo conoce. Es decir, quiero que te imagines por un momento, si estamos en Lubbock y algo sucede aquí, la gente de los pueblos alrededor se podrá enterar, pero ya más hacia Amarillo, hacia Dallas, no. Lo mismo en la región de Judea, de Betania. Jesús sabía en Betania que estaban sus amigos Lázaro, donde lo resucitó entre los muertos, Marta, María,
conocía la región y manda a los discípulos a esa zona para que de ahí traigan los animales. ¿Qué había pasado en la zona? La gente que vivía en esa zona conocía a Jesús. Había visto a Jesús. Y entonces parece que Jesús comienza no solamente a traer los animales, sino a traer a la gente que está en la zona. Porque dice la palabra de Dios, antes de entrar a Jerusalén, ya estaba la gente esperando a Jesús. Sabemos que la elección del animal es un punto importante en esta historia. Porque imagínate, están los discípulos pensando, por fin se llegó el momento de que el rey ocupe su trono. Por fin. Y seguramente están entre ellos pensando, aquí o entramos o se acaba. Pero de pronto Jesús hace algo completamente inesperado que no es poco usual en su vida y dice, tráiganme al corcel más grande, más hermoso y más imponente. No. Hermano, ¿quién monta burros? En aquel entonces, los siervos, el burro lo monta Sancho Panza, no Don Quijote. Es el burro. Y entonces pareciera que los discípulos están diciendo, Señor, todo iba bien, te vas a entronar, pero un burro. Y es algo que si no ponemos atención, hermano, decimos, Jesús entró en un burrito, el burrito sabanero. No es un burrito, Jesús está eligiendo un animal que el gran general de un ejército no elegiría. ¿Tú sabes lo que pasaría si el general de un ejército en una guerra, en una batalla, eligiera un burro en vez de un caballo? Es como ir al matadero. ¿A dónde va Jesús? El rey elige el animal que monta el siervo. Versículo 5. Algo sumamente importante. Dice la palabra de Dios, tu rey viene a ti, ¿de qué manera? Humilde. Otra versión dice sencillo. Otra versión dice manso. Y esta coyuntura entre rey y manso, rey y humilde, rey y sencillo, no van. Y quiero invitarte a pensar, ¿por qué nuestro rey viene manso y humilde? El primer punto que quiero invitarte a reflexionar esta tarde es, Jesús va a entrar a la ciudad y va a preguntar, ¿coróname o mátame? Jesús entra a Jerusalén y dice, ¿coróname o mátame? Y estoy convencido que Jesús hace la misma pregunta a cualquier intelecto y corazón al que entra. Jesús te pregunta, ¿coróname o mátame? Pero no hay en medio. Es decir que en la idea de coronar al rey es brindar absoluta presencia al rey y brindar todo. Dice Jesús, si vas a aventar algo, aviéntame la ropa, las palmas, toda tu vida. Pero no a medias. ¿Sabes? Hay una visión en el libro de Apocalipsis que cuenta Juan, el apóstol. Y dice, o frío o caliente. O me sirves una buena ensalada fría o un caldo bien caliente, pero no me lo traigas tibio. Dice Juan, en el mundo de Dios o frío o caliente. ¿Y sabes qué dice ese versículo? Que a los tibios Dios los vomita, los detesta.
Yo toda mi vida mi papá, y no sabía por qué lo decía, decía, hijo, si vas a tomar una decisión, tómala. Dice, Dios vomita a los tibios. Y siempre lo decía, hasta que ya crecí, entré al seminario y vi que, mi papá de aquí sacaba, seguramente él ni sabía de dónde venía, pero ¿qué es? Dios, con Dios es o todo o nada. El señorío, el reinado es o todo o nada. Pareciera que a veces hemos domesticado a Jesús. Es decir, lo hemos hecho una buena opción de vida. Yo te voy a decir que cuando recién llegué a Vida Abundante, dije, donde salgan y digan que es abundante por el dinero, me voy. Me acuerdo. Y estábamos todavía en el otro lugar. Donde salga alguien enfrente a decir que la vida abundante es porque te llega la lana cuando estás... Ojalá que no sea. Y no era. Gracias a Dios. Pero a veces domesticamos a Jesús en una manera en la que lo podemos utilizar en maneras convenientes sin que sea rey de mi vida. Eso es lo que nos hace la entrada a Jerusalén. Es este pensar de, yo estoy preparado para recibir a Jesús y hacerlo rey o matarlo en mi vida. Y a veces creemos que el poder de Jesús es una herramienta para mi vida. Y no el señorío al que todos los días, cuando me levanto, digo, Señor, hoy me rindo ante ti. ¿Por qué pasa, hermano? Es mucho más sencillo y mucho más natural alabar a Dios, glorificar a Dios en una canción, que hacerlo rey y señor de tu vida todos los días. ¿Cierto? Ahora, habrá que hay unos que no les está gustando lo que estoy diciendo. No te enojes conmigo, yo te quiero mucho, enójate con Jesús, que te quiere más, que te entiende más. Es decir, de hecho, hay una historia, en la palabra hay algunas historias que nos da miedo decir que son un poco cómicas, tienen un punto serio, pero son un poco cómicas. En Hechos capítulo 19, hay una historia en donde hay 7 hijos de una persona que le dicen un tal Eseba o Eseba. Y entonces la historia cuenta que cuando Pablo estaba plantando una iglesia en ese lugar y estaba expulsando demonios de la gente y haciendo señales en el nombre de Jesús, estos 7 hijos de Seba ven a un hombre que tiene espíritus malignos. Y entonces estos 7 hijos le dicen al hombre, en el nombre de Jesucristo que predica Pablo, te ordeno que salgas de este hombre. ¿Y sabes qué pasa con los espíritus malignos? Dicen, a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, ¿y tú quién eres? El espíritu maligno dice, a Jesús, sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero tú quién. ¿Y sabes qué hacen? Salen del cuerpo del hombre, le dan una zarandeada y se van. El poder de Jesús no es una herramienta para momentos difíciles. Es poderío real. Y me refiero a real, no de que es mentira, sino de realeza. Es el poder que el rey reclama y que el rey tiene a su disposición. El poder de la vida en Cristo reside en primer lugar en hacer de Cristo el rey de mi vida. Primero que nada. Y sí, Cristo, quiero que seas mi consejero y mi consolador en momentos difíciles, y quiero que seas mi amigo. Y Jesús dice, si me haces tu rey, voy a hacer todo eso y mucho más. Y es que es central que antes que nada sea Cristo rey, que simplemente una herramienta a la que yo acudo. Después de esta historia, ¿qué sucede? Jesús entra al templo y Jesús, con lo humilde que es, dice, esta es mi casa. Tremenda aseveración. Y ustedes, en vez de dejar que Dios los use a ustedes están usando a Dios para su gloria. Jesús nos pide
que lo hagamos rey y que lo recibamos como rey antes que como cualquier otra cosa. Entre algunos de nosotros, no quisiéramos que nuestro rey fuera un rey manso y gentil y humilde. Yo cuando pienso en que me ha hecho daño, me cuesta mucho trabajo pensar en Jesús en un burrito. Me gusta pensar en Jesús en un corcel, destazando a los que se han burlado de él y de mí, y a los malos. Y esa es la sensación de película que yo le doy a Jesús en entrada. Pero Jesús dice, mi reino es gentil. Mi salvación no es a la fuerza. Es a través del amor y de la gracia. Yo te pregunto, ¿cómo es que el pecado puede ser la misma raíz, una de las tragedias más grandes que estén sucediendo, por ejemplo, en el mundo ahorita, con la preocupación que tienes ahorita porque no te deja dormir? ¿Cómo es posible que la misma raíz del pecado, o sea, lo que a alguien le hace matar cientos de personas, y que yo estoy preocupado porque me vaya bien mañana o porque tenga algún problemita en la casa? ¿Cómo es posible que esas dos tengan la misma raíz? Y esta historia nos ayuda a pensar que el pecado es cuando los siervos se ponen en el lugar del rey. Ese es el pecado. Y dime que no es cierto. Dime que no estás sufriendo porque tú sabes lo que es mejor para tu vida. Dime que no sufres por eso, porque tú sabes lo que debe ser y cómo debe ser y cuándo debe ser. Hermano, ahora, ¿cuándo? Ya. Entonces el pecado es, en esta historia, el siervo que toma el papel del rey. ¿No sabes qué es lo más hermoso de la historia? La salvación es el rey tomando el papel del siervo. Y no cualquier rey. El rey que está por encima de los cielos y del universo toma el papel de lo más bajo y lo más mundano, de tus momentos más oscuros, de tus tristezas más grandes, de tus dolores más profundos. El rey todopoderoso toma este lugar. No predicamos solamente no te preocupes, no hagas esto, porque Dios sabe que por más que tratemos, nos vamos a querer poner en el lugar del rey. Y dice Jesús, ¿quieres que te libre del yugo de los romanos? ¿Para qué? Si te libro ahorita el yugo, yo te aseguro que en 15, 20 años vas a estar tú esclavizando a otro grupo más. Yo quiero liberarte de lo que realmente lastima tu vida, de lo que cambia todo. El rey viene manso, el rey viene gentil, viene humilde. Y dice Jesús, yo soy rey, pero no el rey que tú quieres que sea. Yo soy rey que no solamente te va a liberar del yugo de un gobierno, sino te va a liberar de lo que realmente te lastima, que es que la muerte. Hermano, hoy cantamos, somos libres, libres. ¿Sabes qué es libre? ¿Sabes que si ahorita me choco en un carro, nos vemos después? Nos vemos después. Allá te espero, hermano. Soy libre. Y Jesús anuncia la llegada de una manera mansa, humilde, en un burrito. Dios no nos salva por fuerza, sino por gracia.
Amén. No por fuerza, sino por gracia. Y en esta gracia, hermano, Dios, el Rey, demanda nuestra absoluta lealtad, nuestra absoluta fidelidad. No es fácil vivir con un rey o con un señor. No lo es, hermano. Porque significa que el Señor te va a decir qué hacer esta semana, y cómo hacerlo, y cuándo hacerlo. ¿Y qué crees que le voy a decir yo? En esta área, Señor, no te metas. Esta es mi vida. En esta no. Esta sí. Esta no. Y dice el demonio, ¿y tú quién eres? ¿Qué poder estás usando? ¿Sabes qué dice Dios? Al final del día, yo voy a preguntar, habrá quien me diga, Señor, Señor, y el Señor dice, ¿y tú quién eres? ¿De dónde saliste? Palabras mayores. Termino con esto porque los niños ya van a empezar a prepararse para algo muy especial que vamos a tener. No quiero robarles más tiempo. No sé tú, pero a mí me gustaría que mi vida en Cristo fuera espectacular. Que fuera de masas. Y de cosas que realmente la gente vea grandiosas. Y he soñado con iglesias grandes, y he soñado con grandes momentos y con grandes milagros. Y Dios a veces dice, el seguir a un rey, ¿qué crees? A veces no es tan glorioso. Y yo te prometo que lo que haces en esta comunidad es glorioso para el rey. El que llega y mueve la primera hilera de sillas todas las tardes para que podamos orar con espacio, está entrando al templo no en un corcel, sino en un burrito. Y entonces yo te pregunto, la Biblia no dice que Jesús arregló previamente con los dueños de los burros que se los iba a llevar. Y la Biblia no dice que previamente Jesús habló y les dijo que iba a mandar. Está medio raro que le digan a los discípulos, ve por 2 burros y si te dan problemas, diles que son para mí. Está raro, ¿no? Yo te prometo, te aseguro que no, te lo aseguro que el día que Jesús está entrando a Jerusalén, los dueños del burrito están ahí diciendo, ¡esos son mis burros! En los que va el Señor Jesús, el Salvador, están en mis animales. Señor, gracias que usaste mis animales para entrar. Solo mis animales. Y sabes, no es tan glorioso. Solo los animales que me pidió Jesús utilizar, ahí están. Hace muchos años, en esta idea de gloria que tenía en mis planes de vida, quería ser futbolista. Entonces, no se me hizo, por maleta, decimos en México. Pero lo que sí se me hizo una vez es que mi hermano mayor, que estaba en publicidad, tenía la cuenta de la cerveza más grande en México de comerciales. Entonces mi hermano decidía cómo iban los comerciales. Yo sé que muchos de ustedes no saben qué es la cerveza, pero es una bebida embriagante, ¿no? Entonces me dijo, vamos a hacer el comercial con el futbolista número 1 del momento. Yo sé que te encanta el fútbol, ven para que veas. Imagínate este estadio, pero a la potencia 100, en la plaza de toros, luces, todo listo. Voy entrando y veo al futbolista número 1, Jared Borghetti, sí. Entonces yo así, pensando, viendo todo el comercial increíble saliéndome. Se acaba el comercial y casualmente yo jugaba fútbol con el director del comercial. Jugábamos de amateur, de diversión. Entonces se va Jared Borghetti y me dice el director, Iván, me faltó hacer unas tomas en el comercial. ¿De qué número calzas? Caso del 10 y medio.
Jared calza como el 7.5. Entonces le dije, dese, ponte los zapatos y vístete como él. ¿En serio? Sí. Pues voy ahí al camerino con las de maquillaje, me pongo las medias del futbolista, el traje, todo, y me dice el director, te voy a utilizar solamente de la cadera para abajo. Dice, quiero que hagas los trucos que haces en el campo y los voy a grabar y los voy a poner comercial. ¿Y sabes qué hacía Iván a los 19 años cuando salió el comercial en la tele? ¡Son mis piernas! ¡Son mis piernas! Entonces salía Jared Borghetti de arriba y yo decía a mis amigos, te lo juro, esas piernas flacas, soy yo, son mis piernas. Hermano, es todo lo que necesita Jesús, tus piernas, un animal, lo que te pida, se lo das. Es Él que va a entrar. Es Él el mero mero. No importa qué insignificante parezca tu rol en esta historia del Evangelio. Tú puedes decir al final del día, yo no hice mucho, pero por lo menos presté el burrito. Por lo menos fui yo quien lo cargó a algún lugar. Termino con esto. Hay un autor que cuenta una novela sobre cómo ve el burrito la llegada a Jerusalén. Entonces, es la historia de la entrada a Jerusalén desde la mente del burrito. Entonces el burrito empieza a ver que la gente empieza a tirarle cosas al piso y palmas y ropa. ¿Y qué crees que dice el burrito? ¡Ay, todo eso es para mí! Y pierde de vista que es el que trae arriba, hermano. Tú y yo no somos más que el que lleva a Jesús a la gente. Señor, te pido que prepares nuestro corazón y nuestra mente a través de esta semana especial, Señor. Dios, pon algo en nosotros distinto, Señor, algo que esté alerta para notar, para observar, Señor, lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Dios, en esta época recordamos el gran amor inmerecido que tú nos has regalado a través de Jesucristo en la cruz, Señor. Y hoy te pido, Padre, que a través de este amor y en respuesta a tu gracia, Señor, podamos ofrecerte nuestra vida en servicio, Padre Dios. Señor, que no solamente queramos consumir algo de ti, Señor, sino ser consumidos por ti, Padre Dios. Dios, bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, aquellos que están visitando, Señor. Dios, gracias por amarnos y por aceptarnos de la manera en la que solo tú puedes hacerlo, Señor.